Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por dirigir el servicio y que Dios lo bendiga siempre. Y paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos, amén. Bendecidos, llenos de alegría, llenos de gozo y llenos de deseo de aprender más del Señor, ¿verdad? Amén. Tenemos siempre ese deseo como hijos de Él de capacitarnos, hermanos, con la palabra, que es la manera o el medio por el cual el Hijo de Dios es edificado. Cristo él mismo dijo en Juan 17:17 en su oración, antes de ser crucificado, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros como sus hijos somos santificados a través de su palabra perfecta, completa y eterna, porque mientras todo marchita y termina, la palabra de Dios es para siempre. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 4. En esta noche continuamos nuestro estudio aquí en este libro, en esta carta que Pablo había escrito a las iglesias de Galacia que se encuentran en Grecia, se encontraban en Grecia. Y pues continuamos con nuestro estudio. En esta noche vamos a leer los versículos 8 al 20. 8 al 20 y antes de leer, les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por tu grandeza, Señor, tus maravillas que vemos día tras día. Te damos gracias por tu mano que nos cuida, Señor. Tú quien escuchas nuestras súplicas y nuestras peticiones, Señor. Tú contestas cada una de ellas, Señor. Tú escuchas nuestros clamores, escuchas las voces de tus hijos, Señor, y tú te compadeces y tú estás ahí para con nosotros. Te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu benignidad día tras día, Señor. Te damos gracias porque lo podemos ver plenamente, Señor. Podemos ver tu poder en nuestras vidas día tras día. Te damos gracias por cada hermano que está aquí en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, a través de tu conocimiento para poder crecer, Señor, para poder ser santificados, para vivir plenamente en tu piedad y santidad, Señor, porque ese es el llamado que tú nos has dado para nosotros, tus hijos amados, de vivir en la piedad y la santidad tuya, Señor. Señor, te pedimos que en este momento quites todo estorbo, Señor, todo lo que estorbe en nuestras mentes, Señor, para poder aprender tu palabra, Señor, para no ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra fiel, Señor. Que podamos comprender por seguro, Señor, lo que dice tu palabra, para vivir y conducirnos de una manera digna de ser llamados tus hijos. Te damos gracias en el nombre todopoderoso, en el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gálatas 4, 8 al 20. ¿Estamos ahí? Dice así, leamos juntos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos.
En esta noche tenemos un estudio muy importante, hermanos, y especialmente hoy en día cuando la palabra nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los últimos días habrán personas con corazones duros que no obedecen a sus padres, que pues no buscarán de las cosas de Dios. Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo hay algo seguro. Y lo seguro es que el mundo y la humanidad seguirá yendo en decadencia, seguirá disminuyendo, cayendo en pecado y abundando el pecado más y más antes de ese día de juicio y el día del establecimiento del reino de Cristo. Es importante entender esto, hermanos, para entender la razón que Pablo escribió esta carta de Gálatas. Y si no sabemos la historia, el contexto de esta carta, Gálatas fue la primera carta. Fue la primera carta que muchos eruditos, los que estudian la palabra del Señor, los que estudian las Escrituras, dicen que Gálatas fue el primer libro que escribió Pablo. Y esa carta de Gálatas nos demuestra y nos revela un problema constante desde el principio y el comienzo de la iglesia hasta hoy en día. Y eso, hermanos, es los falsos maestros. Los falsos maestros que dan cosquillas al oído para agradar a la congregación y a los creyentes de una forma que mientras que sentimos que estamos creciendo espiritualmente o de una forma espiritual, esos falsos maestros están turbando los corazones de los creyentes, indagando o buscando tener su propia ganancia y recibir una gloria, recibir la atención de los hombres. Y eso ha funcionado desde este tiempo hasta hoy en día. Y se encuentran los falsos maestros alrededor de nosotros. Y mientras que la iglesia sigue creciendo y abundando, podemos ver plenamente este problema que persiste. Y ese problema no es nuevo, sino que existía en este tiempo, cuando la iglesia recién había comenzado. Y esta advertencia de Pablo es de que solamente por el evangelio de Cristo, solamente por Cristo Jesús y su sacrificio hay redención, hay vida eterna. Y si alguien viene y dice, teniendo a Cristo es bueno, pero tenemos que esforzarnos a hacer algo más aparte del sacrificio que es suficiente para salvar, dice Pablo que sea anatema ese mensaje, que sea anatema los que vienen para añadir algo al sacrificio que ya es suficiente para salvar. Este problema o esta creencia sigue hoy en día. Y la iglesia se ha ocupado bastantemente en actividades extracurriculares para mantener o tener la iglesia en cierto orden. Pero de esta forma y en esta práctica en la iglesia contemporánea han quitado el enfoque de creer y de saber una vez por todas o por todo que la cruz de Cristo es suficiente y de que no hay necesidad de añadir algo, porque la palabra misma nos declara y nos dice en Romanos 5 que si por la muerte de Cristo fuimos salvados, es decir, ¿cómo fuimos salvados como hijos de Dios? Por la muerte de Cristo, por su sangre que Él derramó en la cruz. Dice Romanos 5 que si nosotros fuimos salvos por la muerte de Él y somos guardados de la ira de Dios que ha de venir, dice, cuánto más ahora en su vida, ya que ha resucitado Cristo, tenemos más confianza y esperanza en lo que Él ha prometido. La palabra es muy clara en declarar que Cristo es suficiente, que Cristo ha consumado toda la obra necesaria para entrar al reino, porque mientras que ningún humano lo puede hacer, Cristo, Dios el perfecto, lo hizo por nosotros. Es de confiar en Él, como dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás, tiene vida en abundancia. Hermanos, es importante reconocer lo que significa eso. Significa que Cristo es suficiente. Y en este mensaje que acabamos de leer, en esta porción de Gálatas 4, como continuamos en este estudio,
Pablo en la primera porción de este capítulo, de los versículos 1 al 7, acaba de recordarles a los creyentes de la certeza y la garantía del Espíritu Santo y la obra y el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Mientras que nosotros tengamos un concepto o idea de lo que es la obra del Espíritu Santo, es importante siempre leer la Escritura para ver qué es realmente, no por mi propio concepto, sino por lo que dice la palabra, que es la obra del Espíritu. Y Pablo les dijo a los creyentes como recordatorio en los versículos 1 al 7, les había recordado que la obra del Espíritu era que el Espíritu le es dado a todo hijo de Dios. Cuando alguien viene a Cristo y acepta a Cristo, se arrepienta de sus pecados y cree en el nombre del Señor Jesús, recibe el Espíritu Santo, que es el cumplimiento de la unción que es profetizado y visto como simbolismo y en imágenes en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como el Salmo 23, donde dice, unges mi cabeza con aceite. La unción verdadera, hermanos, para la iglesia es el Espíritu Santo. El cumplimiento de la unción es que el ungido, Cristo Jesús, ha muerto y resucitado para que el que cree en él también sea ungido por el Espíritu, para que podamos vivir y conducirnos de una manera no que nosotros creemos que le agrada a Dios, sino de una manera que verdaderamente le agrada a Dios. Y eso, hermanos, es la santidad. La santidad, hermanos, requiere que nosotros nos disminuyamos para que Cristo, el Espíritu dentro de nosotros, sea exaltado y que Cristo resplandezca a través de nosotros. Y la dificultad en la iglesia, hermanos, y nosotros como creyentes, es que en no comprender estas cosas, que el Espíritu mora en cada creyente cuando viene a Él, cuando es regenerado, cuando es transformado, cuando tiene un corazón de piedra convertido a corazón de carne. Cuando no entendemos estas cosas y la certeza de la esperanza, como dice Hebreos 12, es difícil a veces comprender que el Espíritu Santo es el quien obra en santidad a través de nosotros. Y nosotros nos encontramos como creyentes a veces esforzándonos a intentar hacer cosas buenas. Decimos, pues ya somos creyentes, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos a hacer cosas buenas. Pero hermanos, aparte de ese aspecto, lo más grande es que el humano y la carne es incapaz de agradar a Dios. Entonces, cuando vemos y comprendemos que el Espíritu Santo es las aras de nuestra herencia, que Él es el quien nos transforma y nos guía en esta vida, es de entender que mientras nosotros nos disminuyemos delante de Dios y permitimos que el Espíritu nos guíe, es cuando podamos y podrá fluir naturalmente, espiritualmente, el fruto bueno y perfecto del Espíritu de Dios. Pero mientras nosotros estemos intentando batallar o combatir contra el Espíritu para hacer buenas obras, las obras buenas no se van a cumplir, no se van a venir a cumplir, porque nosotros en nuestra carne estamos intentando hacer algo que es obra del Espíritu, por lo cual nosotros somos llamados a vivir conforme a Él. Entonces, hermanos, es importante todo esto porque Pablo dice en los versículos 1 al 7 que nosotros somos adoptados, fuimos adoptados como hijos de Dios. Y un hijo adoptado en ese tiempo romano, en el tiempo del Imperio Romano, en la ley, hay un libro de leyes de Siria y de Romano de ese tiempo de Cristo, y bajo la ley de adopción, cuando alguien adoptaba un hijo, la ley dice que el hijo ya una vez adoptado no puede ser rechazado. Y esos son los ejemplos que la palabra bajo la gracia de Dios nos demuestra que ha acontecido ahora a los que creen y confían en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios adoptados, dice Romanos 8, por lo cual podemos clamar Abba Padre. Y el mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu vive dentro de nosotros para demostrarnos y decirnos de que somos verdaderamente hijos de Dios, de esa manera, hermanos, podemos clamar Abba Padre, porque sabemos que si Dios
y eso es muy importante, el contexto de este versículo. Si Dios es para con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Hermanos, esto es la doctrina de la Biblia. Y esta doctrina que Pablo les había enseñado a la iglesia de Galacia, se les había olvidado. ¿Por qué? Porque habían entrado otros maestros para decirles que esto no era suficiente. Para decirles que si no hacían las prácticas religiosas y que no seguían la ley, que no guardaban los mandamientos, iban a ir al infierno, aunque tuvieran a Cristo. Pero la palabra nos declara algo más, como hemos estado estudiando, que la ley fue temporal y todo el que se encuentra bajo la ley, Romanos 3, es condenado. No hay vida bajo la ley. La ley nunca se interpuso para salvar. Fue para poner orden mientras venía el Mesías. Pero cuando vino el Mesías fue el cumplimiento de la ley y de las tradiciones y las costumbres de la ley levítico y de la ley mosaica. Fue el cumplimiento Cristo de la ley. Él cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir ni pudimos cumplir, pero ahora en Él podemos vivir bajo sus mandamientos, por lo cual el primero es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y eso es algo que aprendimos también en el Antiguo Testamento, que era por medio de obras en el cual se seguían la ley, no para salvación, pero para seguir como Jehová les había mandado. Dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero Cristo dice, amarás a Dios con toda tu alma, mente y corazón. Entonces es una transformación que ahora es espiritual. No es de obras y nunca fue de obras, sino que siempre ha sido una promesa de Dios, que fue prometida a Adán y Eva en el jardín, en Génesis 3, que fue prometida a Abraham en Génesis 16 al 22, y que fue prometido al pueblo de Israel y que fue cumplido en Cristo Jesús, porque Él es el cumplimiento de la promesa, la vida eterna y la salvación segura en el Señor. Así es que, continuando en esta porción de escritura, dice en los versículos 8 al 11, Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo aquí les está recordando a los creyentes de su pasado. Les está recordando de su pasado para hablar de algo que estaba aconteciendo en el presente. Aquí en el versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. La iglesia de Galacia se encontraba en la área de Grecia, el país de Grecia y de Turquía. Ellos o esas personas se encontraban una diáspora de los judíos de Israel que habían sido dispersados durante las guerras en el Antiguo Testamento y estaban en esas áreas, y también en esas áreas gentiles habían muchos gentiles que adoraban a dioses falsos como Hermes y otros dioses como Zeus, y en esta área adoraban a estos los que Pablo dice que no son dioses. No conocían a Dios y servían a los que no son dioses. Sean dioses griegos o romanos, honraban a ideas humanas. Pablo les recordó esto porque es como algo amargo recordándoles del pasado suyo. Si alguien empieza a hablarnos de nuestro pasado antes de venir al Señor, a veces recordamos de la vida que vivíamos antes y sentimos una amargura
porque las cosas que hacíamos antes de venir a Cristo no eran cosas buenas. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Es decir, que cuando alguien dice, oh, ¿te recuerdas tal y tal cosa? Uno que es hijo de Dios va a sentir una incomodidad, una amargura. Pablo en este caso les dice, recuerden que en otro tiempo servían a los que no son dioses, y era para conmover los corazones de los creyentes, para que se dieran cuenta que qué feo, que cómo vivíamos adorando a esos falsos dioses, rindiéndoles sacrificios y otras cosas semejantes. Eso es tan feo y tan horrendo. Era para recordarles y para que sintieran ese sentimiento. ¿Por qué? Porque les va a decir algo muy importante Pablo, como vamos a ver ahorita enseguida. En el propósito de decir que servían a los que no son dioses era para que se conmovieran a decir, yo no quiero pensar de esos tiempos, yo ahora creo en Cristo. Para que Pablo les dijera, si sienten de esta manera de su vida pasada, ¿cómo es que ahora están adorando a falsos maestros? Si ustedes tienen y sienten amargura, una incomodidad cuando recuerdan de su pasado de pecado, ¿por qué no sienten amargura en reconociendo que estos son falsos maestros? ¿Por qué no se dan cuenta de que lo que están haciendo en escuchando a esas personas que dicen que Cristo no es suficiente es la misma cosa que adorar un falso Dios? Esa es la razón que Pablo dice esto. Como teniendo a Cristo y comprendiendo que la salvación nos fue dado por la obra de Cristo, por su vida perfecta, su muerte y su resurrección, ¿cómo pueden ver la grandeza y pureza de la salvación, que es regalo celestial, no obrado, no trabajado, pero un regalo otorgado desde el reino celestial para salvar el alma del hombre, y no comprender o rechazarlo porque alguien viene y nos dice algo agradable? Colosenses 2 nos da un recordatorio de la suficiencia de Cristo. Dice Colosenses 2, mira, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús existe el Dios completo, eterno, soberano, todopoderoso. En Cristo existe Él quien ha formado los cielos y la tierra, y quien se humanó para vivir conforme a la imagen del hombre, para vivir la vida del hombre, para morir como hombre y para resucitar como primogénito de entre los muertos. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud. Es decir, Cristo es suficiente. Y si no es suficiente entender esto, el versículo 10 dice, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. Y vosotros, ustedes que creen en Cristo, están completos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan cuando van a la iglesia y que dicen, no eres completo en Cristo? Necesitan hacer esto, seguir la ley, guardar las costumbres, las tradiciones. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todas las cosas. Él es la cabeza de los muertos y de los vivos. Él es la cabeza de la creación. Él es la cabeza de los que han de resucitar. Él es la cabeza de la salvación. Él es la cabeza de la redención. Y luego en el versículo 16 de ese mismo capítulo 2 de Colosenses dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia real, no sombra, pero la sustancia, el cuerpo es de Cristo. Entonces,
dice aquí en el versículo 16 que nadie os juzgue, que nadie venga, o más bien, si alguien viene a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, y dice, y juzga por no hacer cierta cosa, y dice, hermano, sé que pues eres hermano en Cristo, pero no estás haciendo esto. Como que nadie os juzgue concerniente ¿a qué? A tradiciones o costumbres. A tradiciones o costumbres, porque Cristo es lo suficiente. Cristo es todo en todo. Esos son sus títulos. Él es el alfa y el omega, que significa Él es el principio y el fin. Él ha existido desde siempre. Y si Él dice en la cruz, cuando Él murió, consumado es, completo está. Lo que Él vino a obrar y cumplir, completo está. Es de entender, aceptar y creer a través de la fe que Cristo es todo en todo y lo suficiente para vida eterna. Y si no fuera suficiente tampoco eso, en el versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, ya que conocemos a Dios, ¿bien? Amén. Conocemos a Dios. Conocemos que Él es el Todopoderoso, pero Pablo dice algo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente humana, mientras nos distraemos y pensamos, y como esos creyentes estaban creyendo en Cristo, pero se estaban desenfocando y creyendo y en una manera idolatrando a sus pastores nuevos, los falsos maestros, Pablo les recuerda algo. Si son hijos de Dios y son adoptados hijos suyos y tienen el Espíritu dentro de ellos y tenemos la garantía de la salvación, somos conocidos por Dios. No simplemente es de que yo puedo decir, pues yo conozco a Dios. Porque 1 de Juan 3, ¿qué dice? 1 de Juan 4, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? Que dice, Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Él nos conoció antes de que nosotros le conociéramos a Él. Efesios 2 nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas por su gracia Él nos salvó cuando estábamos muertos. El que está muerto no tiene voluntad propia para buscar, ni para desear. Eso, hermanos, es la razón que la salvación es un regalo bajo la gracia de Dios. Es dado gratuitamente al que cree y tiene fe en Él. Nosotros estamos muertos, mas Dios obró en nosotros. Él nos conoce a nosotros. Él sabe nuestras intenciones. Él conoce a los que son suyos. Y Pablo les está recordando esto. Pablo les está recordando de la soberanía de Dios y la salvación de gracia. Porque Juan dice, en Juan 1, dice, la ley vino por Moisés, mas la gracia viene por Cristo. La gracia que es la salvación, el cumplimiento de los tiempos, como acabamos de leer en el versículo 4 de este capítulo, en el cumplimiento de los tiempos se cumplió lo que se tenía que cumplir, que es redención para la humanidad, para los que creen en Jesucristo y confían en Él. Los versículos 12 al 15, Pablo ahora entra a algo personal y les empieza a recordar a los hermanos de un amor fraterno que tenían unos a otros y más grandemente un amor que tenían con Pablo cuando recién vino para con ellos y cuando les anunció el evangelio y les dijo lo que significa la cruz, la pureza de la salvación y la redención, la garantía del Espíritu en cada hijo, que no tiene que andar buscando mientras que ya ha sido sellado a través del Espíritu. Y les recuerda estas cosas, dice, recuerden cuando yo vine la primera vez, me amaron y me recibieron. Y da un ejemplo muy grande aquí porque nos dice,
No me despreciasteis, versículo 14, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice, es más, yo vine con dolor, con una enfermedad. Pablo, un apóstol, vino con una enfermedad y dice, y aún no me rechazaron. Viendo que yo estaba en agonía, que yo estaba sufriendo, le dijeron, ya vino usted enfermo. Lo vieron enfermo y aún lo saludaron y lo recibieron como hermano. Escucharon el evangelio por medio de él. Entendieron, comprendieron y aceptaron. No lo despreciaron. Y más bien dice, me aceptaron como si fuera un ángel de Dios, como si fuera Cristo Jesús. Me aceptaron con gozo, con alegría, con respeto, con amor de Dios. Y dice que si fuera posible, en el versículo 15, hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínense esa descripción que Pablo da. ¿Qué tipo de amor es algo que uno ofrece lo propio de una persona? Que ofrece y se conduce en el amor de Dios para dar a los necesitados, para dar al hermano aunque no lo conozca, o para dar a un hermano aunque haya conflicto. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Una satisfacción que significa que cuando Pablo vino a anunciar el evangelio, que Cristo es suficiente, que no deben de regresar a la ley que nos salva y a los años, a los días y guardar las costumbres y las tradiciones del hombre. Cuando entendieron que el evangelio es puro, dice, estuvieron satisfechos. ¿Por qué? Porque entendieron la certeza de la cruz. Y les dice ahora, ¿dónde está esa satisfacción? Porque como se están conduciendo, están actuando como que ni conocen a Cristo. Porque ya no confían solamente en Él. Están obrando por obras en intentar agradar a Dios. Pablo aquí describe la humanidad que tenían cuando escucharon el evangelio, la humildad, que tenían cuando escucharon el evangelio y vino a ellos con todo corazón. Eran tan buenos para con Pablo cuando recién había llegado, dispuestos a entregar sus propios ojos y ayudarle a Pablo en su enfermedad, por lo cual el creyente no nos es libre de enfermedad física tampoco. Y si teniendo enfermedad física, Pablo inquirió fortalecer a los hermanos y fortalecerse a sí mismo en Cristo, Pablo en su enfermedad les está recordando algo también. Les está diciendo, yo estaba enfermo cuando vine con la verdad. Y me vieron con una enfermedad, pero recuérdense también de que mientras yo estaba enfermo, yo tenía mi fe puesto solamente en Él. Y ustedes ahora me vieron en enfermedad, confiando en Cristo, y ahora ustedes no están confiando en Él. El versículo 16 al 20 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso es algo muy impactante, hermanos, porque cuando la verdad surge, cuando uno lee la palabra de Dios, empieza a indagar, escudriñar, como dice Primera de Timoteo, que somos llamados a utilizar la palabra correctamente, a leer la palabra tal como es y no formar pensamientos humanos, sino aceptar la palabra por cómo es perfecta. Dice Pablo aquí, me aceptaron, eran satisfechos en la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego en el versículo 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hay un dicho, hermanos, muy famoso, y este dicho es, en inglés dice, the truth hurts. Y eso significa la verdad duele, ¿verdad? La verdad duele. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, la mente del hombre, cuando vive de cierta manera por mucho tiempo y alguien viene con la verdad, no quieren escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad causa que todo lo que la persona pensaba que era verdad o real, se den cuenta de lo que han estado haciendo, viviendo, no ha sido vida real.
o no han estado haciendo algo correcto. Y a veces el hombre humano en sus experiencias pasamos por pruebas y por cosas donde nos metemos en una circunstancia o estamos en una circunstancia donde alguien o personas nos están advirtiendo, diciendo ciertas cosas. ¿Y qué hace esa persona? No quiero escuchar eso ahorita. Es como el evangelio cuando se anuncia y el hombre que está complacido en su carne dice, yo no quiero escuchar de eso. ¿Por qué? Porque la verdad causaría que tuviera que cambiar toda su vida y todo lo que él hacía o ella hacía tuviera que despojarse de eso. Y eso es difícil. Para el creyente es la misma cosa. Para el creyente es la misma cosa cuando nosotros no estamos aferrados a la palabra. Y la palabra es predicada, a veces hay confusión. A veces hay dificultad en comprender las palabras de las escrituras, de la palabra de Dios. En este caso, Pablo había venido a anunciar el evangelio. Ellos lo aceptaron, vinieron falsos maestros confundiendo, diciendo que no tenían el Espíritu, que no eran puestos firmes en la gracia, que no tenían la certeza de las aras, como dice Efesios 1, y que si no seguían las costumbres, eran condenados. Y ahora que Pablo regresa y les dice en esta carta las verdades, les dice, ahora soy sus enemigos por decirles la verdad que no quieren aceptar, aunque sea la verdad. Tienen celo por vosotros. Ahora empieza a hablar de los falsos maestros. Tienen celo por vosotros. Y es la conducta del falso maestro, y esos, hermanos, es lo que debemos de enfocarnos tan grandemente para identificar quién es falso maestro. Por la conducta y también por falta de conocimiento y del Espíritu de Dios obrando en las predicaciones o en la conducta de la iglesia. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Vienen y nos dicen como creyentes lo que queremos escuchar, pero no en el espíritu, sino en la carne. Aprobación, qué buen trabajo, hermano. Y hay sinceros que hacen eso, maestros verdaderos que hacen eso, pero eso es un señal también de un falso maestro, alguien que viene a cosquillar la oreja y decirles, wow, qué gran trabajo han hecho. Qué gran trabajo están haciendo aquí. Gracias por confiar en mí, que yo vine y muchos pues no me aceptaron, pero tú sí. Eso es psicología, eso es manipulación. Y los falsos maestros son buenos en eso. Los falsos maestros conocen los pensamientos de las personas. Conocen cómo las personas piensan y se conducen. Conocen lo que las personas quieren oír. En qué son agradados el corazón, no espiritual, carnal. Aún si se escucha espiritual. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Eso es la marca de un falso maestro. De que cuando alguien viene y les dice, alguien con la verdad, como Pablo vino y les dijo, ¿qué están haciendo? Tengan cuidado, esos son falsos maestros. Y la respuesta de esos hermanos que estaban confundidos, ¿qué era? No hables, Pablo, de esos maestros. No hables de ellos. Ellos son buenos. Y es la razón que Pablo dice aquí, ahora soy su enemigo, tu enemigo. Porque el falso maestro va a convencer e intentar a convencer al creyente de cosas agradables y de que está en un buen camino. Pero dice, el celo, el hacernos sentir bien, no es para bien, sino para apartar de la palabra de Dios, apartar de la suficiencia de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto es el corazón de Pablo.
en no comprender por qué se habían confundido tanto. Pero Pablo sabía. Es una manera retórica de hablar, para que ellos puedan pensar y reflexionar del error en el cual se encontraban. Es una manera retórica para decirles: abran sus ojos de nuevo, despiértense de nuevo. No caigan a estas falsas enseñanzas, a los que dicen que Cristo no es suficiente. Y esto es la razón que, como ya he mencionado en el versículo 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Le recordó esto de su pasado Pablo para recordarles y darles cuenta que en este tiempo que estaban siguiendo, obedeciendo, escuchando o aprobando los falsos maestros, Pablo les está diciendo: si odian los falsos dioses, ¿por qué no pueden alejarse de los falsos maestros también? Pablo recuerda esto porque el caso de seguir a maestros que invalidan la cruz de Cristo por cosas aparentemente espirituales, les está diciendo, son las mismas prácticas falsas de seguir a nombres que no son el único Dios eterno, y de seguir a nombres de dioses falsos, y a seguir también al hombre que no es Dios. En otras palabras, le decía: si ustedes sienten disgusto en los falsos dioses, ¿por qué ahora como creyentes siguen las mismas prácticas? Ahora idolatrando a los maestros. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Con sus palabras suaves, estos falsos maestros, y con la atención y posiciones que dan dentro de la iglesia, los creyentes se ponen celosos por sus maestros, pero no están celosos por Cristo mismo. Están celosos para agradar al pastor o agradar a los líderes, pero no están conformes en agradar solamente a Cristo. Nosotros somos llamados a respetar la posición de pastor en Hebreos, pero no sin escuchar y estar atentos y escuchar las palabras que se predican conforme primeramente y únicamente a la palabra fiel y eterna. Nosotros, cuando escuchamos un pastor hablar, no es de decir, bueno, es pastor, tiene posición, Dios lo ha puesto ahí y nadie lo puede cuestionar. Pablo mismo en Gálatas 1 dice: aun si yo mismo vengo con algo diferente que el evangelio y les digo que hagan algo diferente que aceptar y entender que Cristo es suficiente, que yo mismo me maldigan, que a mí mismo me manden al infierno. Si yo mismo vengo y les digo Cristo es suficiente, y luego vengo después y digo: ¿sabes qué? Cristo no es suficiente. Ahora tenemos que practicar y hacer estas cosas, que yo mismo sea mandado al infierno. Es una cosa tener respeto por pastores, pero es otra cosa estar celosos por maestros sin entender que no solamente somos llamados a estar celosos por el único maestro verdadero, quien es Cristo Jesús. Este es el mismo problema en la iglesia hoy, donde los creyentes se enfocan tanto en la extracurricular de la iglesia que se convierte en una sociedad de actividades, pero no un lugar donde Cristo es exaltado, aunque sea mencionado. Tanto que Pablo, cuando les escribió de nuevo, estaban en una posición esos creyentes en Galacia, que estaban comenzando a rechazar o menospreciar a Pablo por anunciarles sobre Cristo y solo Cristo, y recordarles que la salvación no es por obras ni intentar agradar a Dios por aprobación, sino que es por el trabajo de Cristo para su propia gloria, para su honor, y el resultado de su salvación celestial e inalcanzable que Él nos otorgó, para que ahora, como sus hijos seguros en Él, podamos darle gracias por sus obras incomparables e inigualables. Pero si no creemos que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, ya no estamos viviendo confiando en el Dios de la Biblia y el Dios de toda la creación. Él sustenta todas las cosas, Él está en control de todas las cosas, Él obra como Él quiere, y el humano no puede preguntar: ¿por qué haces esto, Dios? Y la razón que muchas veces creyentes se desvían y empiezan a seguir maestros es porque enseñan cosas que agradan el corazón y traen entendimiento o supuesto entendimiento a cosas que el humano no puede comprender.
Isaías 45 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Diremos nosotros como la creación de Dios, ¿qué haces? ¿O por qué haces las cosas de esta forma? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, un buen maestro no es un maestro que intenta agradar los oídos. Un maestro es uno que demuestra el fruto del Espíritu y también la condición de la iglesia. Ser ungidos por el Espíritu no es realizado a través de quien predica con voz más alto, con más autoridad, o quien tenga una iglesia más llena, o quien tenga más actividades, o quien se crea más santo que otros a través de la vanagloria que los hombres creyentes mismos les dan a esos falsos maestros. No se basa el poder del Espíritu de Dios con lo que se ve con nuestros ojos. Es más, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, hermanos, es basado en lo que no vemos. Entonces, si nosotros estamos basados en una fe que viene primeramente por lo espiritual, lo interno, no es por cosas externas que vamos a decir, ese es un maestro verdadero. Entonces la vida realizada conforme al Espíritu de Dios no es lo que se ve plenamente, una iglesia grande, más llena, sino que se ve a través de un camino sano y santo en conducirse conforme al llamado para ti y para mí como hijos de Dios. Andar y vivir en el Espíritu es vivir conforme a las cualidades de Dios, a quien le pertenece el Espíritu y todas las cosas. Isaías 11:1 y 2 dice, saldrá una vara, hablando de Cristo en esta profecía, del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y luego el versículo 2 nos da la descripción de él, pero nos está dando la descripción también del Espíritu y las características y cualidades que nosotros ahora como hijos de Dios somos llamados a tener. Por lo cual, si nosotros estamos confundidos, ¿quién es maestro bueno, real y no falso maestro? Son las cualidades de Dios. Dice versículo 2, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. Y esas son las cualidades del Espíritu. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El que puede explicar la palabra y enseñar la palabra tal como es, sin ideas propias. El espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Puedo garantizarles, hermanos, que existe un creyente desconocido en el mundo hoy que ha hecho más por el reino de Cristo que el predicador más famoso o aparentemente poderoso que finge amar al rebaño, pero que verdaderamente busca solo sus propios intereses. Hermanos, si nuestra fe se basa en las cosas que no se ven, es decir, que nosotros no hemos visto a Cristo en la carne, pero creemos en Él, ni hemos visto a los cielos invisibles donde mora Dios, pero creemos en esa promesa de que Él está preparando un lugar para nosotros, tanto que es una realidad que las cosas de fe no son cosas que se ven a través de los ojos y los oídos, sino que la fe es algo dado por un espíritu invisible, de la manera que nuestra transformación a hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios, se basa también en lo que no se ve. Yo no puedo tener fe en alguien simplemente por las características que me agradan a mí
o características que yo creo en mi mente que demuestran un maestro verdadero, sino que mi fe es una fe que se basa, nuestra fe como hijos de Dios es una fe que se basa en una esperanza segura, por lo cual podemos identificar un hombre fiel quien dirige su iglesia por medio de la palabra de Dios que nos santifica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es santificado el creyente? A través de su verdad, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cualquier persona puede conmover mi corazón para creer y sentir cualquier cosa, pero no todos pueden darme la información y la sabiduría para conducirme en el Espíritu y conforme al Espíritu. Un pastor puede hablar y identificar cómo me siento y darme un mensaje conforme a hacer sentirme una congregación amada, como que tiene poder el pastor para comprendernos más que cualquier otra persona, pero un psicólogo incrédulo también hace eso. Un pastor puede hacerme reír y tener un buen tiempo en la iglesia, como las iglesias muy modernas, las americanas, que todo es puro broma y mucho libertinaje, pero también cualquier otra persona me puede hacer reír y sentirme bien. Un pastor puede conmover, un falso maestro, un pastor puede conmover mis sentimientos, pero también el enemigo conmueve y puede conmover mis sentimientos. Entonces, hermanos, las cosas espirituales son esas cosas que no se comparten con el hombre. Las cosas espirituales, hermanos, no son cosas que el hombre puede hacer. El hombre no me puede transformar para vivir en la santidad de Dios. Y eso es como identificamos plenamente quién es un buen maestro de Dios y un falso maestro o un maestro equivocado. Uno que no nos llama a la santidad de Dios y la piedad. Uno que nos dice que tenemos que esforzarnos y hacer estas cosas extracurriculares, pero que no nos llama a la santidad pura a través de la palabra de Dios. Debemos vivir conformes a los que nos enseñan que Cristo es suficiente y que la paz que buscamos no se encuentran en prácticas, ni cultura, ni tradición, sino que se encuentran en Cristo, el fundador y consumador de nuestra fe. Filipenses 1:6 nos da esa certeza, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, el Hijo de Dios es del día. Y no nos confundamos, el Hijo de Dios no es de la noche, es decir, en el pecado. Pecamos porque vivimos en la carne todavía, pero no nos agradamos en el pecado. Pero nosotros, hablando de la iglesia verdadera, de los hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Hay una esperanza. Un hijo de Dios tiene una esperanza. No duda. No debemos de dudar lo que es cierto y eterno. Y con la esperanza de salvación como yelmo, cuidando nuestra cabeza con esa esperanza. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto como sus hijos, no nos ha adoptado, no nos ha dado su espíritu para llegar a la ira, sino para alcanzar salvación, porque esa es su promesa. Versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces la certeza de la salvación es a través de Él quien murió por nosotros, quien es Cristo Jesús. Luego en el versículo 23 y 4, ya para terminar, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Juan 17:17, que dice una vez más, ya 3 veces lo hemos repetido, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Y el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y el mismo Dios
de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo aspecto de nosotros como hijos de Dios, todo aspecto de nosotros como humanos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Levantemos nuestras manos. ¿Cuántos de nosotros somos irreprensibles? Perfectos, perfectamente perfectos. Manos, ninguno, ninguno. Entonces, ¿cómo es que Él nos está diciendo que hay una esperanza cierta, segura? Si yo no puedo levantar mi mano porque yo no soy irreprensible en este momento. Versículo 24 es la respuesta. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo va a hacer? El que nos ha llamado conforme a su propósito. El que ha llamado a ti y a mí a su propósito. Lo hará. Lo hará. Y nosotros podemos sentirnos como que no vamos a llegar, pero Él lo está haciendo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Lo que Él comenzó, como dice Filipenses 1:6, estamos persuadidos, debemos de estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, lo cumplirá hasta el día de Cristo. Y eso significa el día de gloria. Hermanos, eso es la palabra. Y a veces es rechazado, a veces no entendemos. Pero hermanos, Pablo entendía esto. Entendía la condición de esos creyentes que eran débiles por seguir esos falsos maestros en decirles que Cristo no es suficiente. Pero hermanos, si queremos vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme a seguir a maestros que indagan la palabra, vamos a conocerlos por el fruto y por lo que demuestran, no forzándonos a hacer algo, sino guiándonos conforme a la santidad y piedad que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio de estar aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos has dado desde el principio, hace 2000 años, Señor. Había acontecido lo que se ve y lo que se encuentra hoy en día, Señor. Gente, creyentes, tus hijos confusos, Señor, de ciertas maneras, Señor, pero la verdad prevalece.